tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Medicina con Moore. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado en estos días en todas mis redes sociales, y como todas las semanas pues estaremos subiendo videos de anatomía y de fisiología. Y en esta ocasión pues toca video de anatomía, la última parte de columna vertebral, para seguir con los siguientes temas del temario. Muy bien, entonces, para entender todos los tipos de articulaciones de los cuales vamos a hablar el día de hoy, les voy a dejar mi video de tipos de articulaciones, que de hecho es de los primeros videos que hice, y les recomiendo que vayan a ver primero ese video y luego ya se vienen a este video para que puedan entender bien los tipos de articulaciones. Va a estar apareciendo aquí arribita en la pantalla. Muy bien, entonces vamos a ver que en ese video menciono los tres tipos de articulaciones, ¿no? Las articulaciones sinoviales, las articulaciones fibrosas y las articulaciones cartilaginosas. Las que nos importan en este video principalmente son las cartilaginosas de tipo secundario y las sinoviales. Y vamos a tener distintos tipos de articulaciones en la columna. En las articulaciones de la columna se incluyen las articulaciones de los cuerpos vertebrales, las de los arcos vertebrales, las craniovertebrales, las costovertebrales y las sacroiliacas, pero estas últimas dos no las veremos en este video, sino que las veremos en otro video, porque estas corresponden donde se unen las costillas y donde se unen la cintura pélvica. Muy bien, entonces estas son las 5 básicas articulaciones de la columna vertebral y veremos una por una. Empecemos con las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Si no recuerdas un poco de anatomía de cada vértebra, te recomiendo que vayas a ver mi video de generalidades de la columna vertebral. Muy bien, recordemos pues que este es el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces vamos a hablar de la unión de estos cuerpos vertebrales. Estas uniones son de tipo cartilaginosas secundarias y nos van a ayudar a soportar peso. Estas están conectadas entre sí por discos intervertebrales, ¿ok? Que son los que podemos ver aquí. De que tenemos vértebra, tenemos el disco, tenemos otra vértebra. Y la unión de este disco con esta vértebra y con esta, pues nos da lo que se conoce como articulación del cuerpo vertebral. Es como si fueran galletas de bombón, literalmente, de vértebra, disco y otra vértebra, ¿no? Entonces es el más claro ejemplo. Y ahorita vamos a hablar un poco de los discos, de cómo sus funciones, de cómo sus formas pues nos van a dar todo lo que queremos, toda la movilidad, todos los tipos de movimientos de la columna que podemos realizar. Estos discos intervertebrales componen de hecho el 20 al 25% de toda la longitud de la columna. Más o menos la columna mide aproximadamente 75 centímetros, entonces el 20-25% de eso pues se compone de puros discos intervertebrales. Estos discos le permiten a la columna deformarse, hacer todos los movimientos que pueda y absorber golpes. De hecho, cada disco intervertebral se compone de un anillo fibroso, que es la parte que vamos a ver que va a estar en la parte externa, y también va a tener una parte interna, ¿ok? Que esta es denominada núcleo pulposo. Entonces, si nos quedamos con la galleta de bombón, imaginemos que esta es la parte externa, es decir, la parte de afuera, que es el anillo fibroso, y esta parte, que es la parte interna, es el núcleo pulposo. Y como se los mencioné con la galleta de bombón, podemos ver aquí un disco intervertebral, que vemos aquí como estamos en la parte externa, y todo esto que cambia de color, pueden ver el cambio de color. Todo esto, que es la parte interna, es el núcleo pulposo, y la parte externa, que es el anillo fibroso, está compuesta por fibrocartílago, y esto lo hace en forma de capas, ¿ok? Y gracias a la disposición de las fibras, que como podemos observar aquí, estos anillos están conectados al cuerpo vertebral, y específicamente se conectan a este bordecito del cuerpo. Aquí podemos ver cómo el disco se une a este bordecito, que este bordecito se llama reborde epifisario, que lo vimos en el video de generalidades de la columna. Ahora, las fibras del cartílago se posicionan de tal forma que cruzan de manera oblicua de una vértebra a otra, ¿ok? Podemos ver que se cruzan de manera oblicua de una vértebra a otra. Aquí tenemos cómo se están cruzando de manera oblicua de una vértebra a otra, y lo hacen en una posición de 30 grados.
Otra característica súper importante del anillo es que es más delgado en su parte posterior, ¿ok? Recordemos que siempre que hagamos una imagen pues tenemos que saber dónde estamos, anterior, superior, inferior, posterior. Y si nos ponemos a ver esta imagen, pues como este es el cuerpo, por lo tanto sería obvio que esto es el anterior y esto es posterior, porque acá tenemos a los procesos espinosos. Entonces, como les menciono, el anillo es más delgado en su parte posterior, ¿ok? Y la irrigación del anillo va disminuyendo conforme se avanza hacia el centro. Es decir, que tenemos mucha irrigación acá afuera, pero conforme se va avanzando hacia el centro va disminuyendo la irrigación. Y ahora, la inervación solo existe en el tercio externo. Recordemos, irrigación, pues que le llegue sangre, e inervación, que le lleguen los nervios, ¿ok? Ahora, hablemos del núcleo pulposo, que es la parte central. Este se compone de 88% agua. Y gracias a eso, la columna y los discos son muy elásticos y flexibles, ¿ok? Vemos cómo se deforma el disco conforme los movimientos de la columna. Por ejemplo, si nosotros comprimimos el disco, pues este se va a hacer más ancho, ¿ok? Como si lo aplastaras, como si fuera un bombón. Lo aplastas y se empieza a hacer más ancho. Y durante la flexión vemos como una parte es aplastada y otra parte es estirada. En la flexión pues irte de un lado hacia el otro, o hacia enfrente o hacia atrás, ¿no? Durante todos estos movimientos el núcleo pulposo se va moviendo de lugar, ¿ok? Entonces este núcleo se va moviendo de lugar y esto con el objetivo de actuar como centro de apoyo. Y como acabamos de decir ahorita que el anillo fibroso es más delgado de manera posterior, pues entonces el núcleo pulposo tiende a irse hacia posterior. Entre las características más importantes del núcleo pulposo es que es avascular. Esto quiere decir que no recibe irrigación sanguínea. Ojo, esto de forma directa, es decir, que no le llegan arterias. Pero todos los nutrientes que recibe los recibe por difusión de todos los vasos que hay alrededor, ¿ok? Entonces, aquí alrededor afuera vamos a tener vasos que le van a pasar irrigación y nutrientes al núcleo pulposo, pero este es avascular. Es importante recordar esto también, que entre las vértebras C1 y C2 no hay disco intervertebral, ¿ok? Cuando vimos las vértebras cervicales, recordemos que entre la primera vértebra cervical y la segunda no tenemos disco, ¿ok? Y que el disco intervertebral más funcional es el que está entre L5 y S1. Y pues que las diversas formas de los discos intervertebrales pues nos van a originar las curvaturas de la columna. Recordemos que tenemos curvaturas primarias y secundarias. Muy bien, también iremos hablando un poco de los ligamentos al mismo tiempo que hablamos de las articulaciones. Y empezaremos hablando de este ligamento. Este ligamento se denomina ligamento longitudinal anterior. Muy bien, y vamos a ubicarnos un poco. Esta imagen la estamos viendo desde anterior, ¿ok? Aquí vemos como tenemos un cuerpo vertebral, tenemos un disco, tenemos otro cuerpo, tenemos otro disco y aquí pues está la imagen cortada, ¿ok? Pero estamos viendo desde anterior. Y estas cositas que vemos acá pues son los procesos transversos. Muy bien, entonces básicamente nos vamos a basar en este ligamento. Este ligamento lo podemos encontrar cubriendo toda la cara anterior y también la cara lateral de los cuerpos vertebrales y de los discos. Este se extiende desde abajo, desde la cara anterior del sacro, hasta un poquito más arriba de C1, ¿ok? Este ligamento en su parte más superior, a nivel más o menos de C1 o C2, se denomina ligamento atlanto-axial anterior. Y a nivel de C1, con el cráneo, se denomina ligamento atlanto-occipital. Pero a pesar de que va cambiando de nombre según el nivel, pues es el mismo ligamento. De todas maneras, ahorita les muestro una imagen de eso. Aquí podemos observar una imagen de la columna, la estamos viendo de lado, pero la columna está partida hacia la mitad en un corte sagital, ¿ok? Este lado derecho sería anterior y este sería posterior. Nosotros estamos viendo aquí entonces al paciente o a la imagen desde el lado derecho, ¿ok? Entonces, este ligamento longitudinal anterior pues va a estar de manera anterior, cubriendo todos los cuerpos y todos los discos. Aquí lo podemos ver, este ligamento longitudinal anterior, ¿ok? Aquí lo menciona. Y este ligamento lo que va a hacer es evitar la hiperextensión.
¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que llevemos nuestra espalda hacia atrás, ¿ok? Vamos a hacer un dibujito súper feo, pero para que entiendan el objetivo. Este es la columna, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros estiramos hacia atrás nuestra espalda, no? Por lo tanto, pues la columna se va a doblar, ¿no? Va a adquirir más o menos una forma así doblada y más o menos va a estar así hacia atrás, ¿ok? Y el ligamento, ¿dónde está? El ligamento lo tenemos aquí en la parte anterior. Este ligamento va a actuar como si fuera un resorte, como si fuera un soporte de apoyo, para evitar que al momento que nosotros llevamos la espalda hacia atrás, pues haya una hiperextensión. Si este ligamento no existiera o si fuera muy débil, pues cuando nosotros hiciéramos un movimiento hacia atrás, toda la columna se iría hacia atrás y pues eso nos generaría una fractura. Entonces, gracias a este ligamento, cuando nos hacemos para atrás, pues no pasa eso. ¿Por qué? Porque lo sostiene, lo agarra para que no se vaya completamente hacia atrás y nos ayuda a enderezarnos cuando estamos en hiperextensión. Muy bien. Y si tenemos un ligamento anterior, por lo tanto también tenemos un ligamento posterior. Okay, aquí es muy importante que lo ubiquemos perfectamente porque nos podemos confundir un poquito. Este ligamento longitudinal posterior, que aquí lo tenemos, se encuentra posterior a los cuerpos vertebrales. ¿Okay? Ojo, se encuentra posterior a los cuerpos vertebrales, no a toda la vértebra. ¿Ok? Este ligamento es mucho más estrecho, mucho más pequeño y débil que el anterior. Este ligamento se encuentra posterior a los cuerpos vertebrales, ¿ok? Dentro del conducto vertebral. Entonces, si nosotros tenemos aquí al ligamento longitudinal anterior, que déjenlo pongo un poquito más grande, no se puede. El ligamento longitudinal posterior estaría aquí, ¿ok? No piensen que es acá por fuera de la columna. Acá tenemos otros, pero no es el posterior, ¿ok? Entonces no. Este se encuentra por detrás del cuerpo vertebral. Y las funciones de este ligamento, como se encuentra hacia atrás, pues es la de evitar la hiperflexión. Es decir, tiene la función contraria que el ligamento longitudinal anterior. Si el anterior nos ayuda a evitar la hiperextensión, pues el posterior nos va a ayudar a evitar la hiperflexión. ¿Y a qué se refiere con hiperflexión? Pues llevar la columna o la espalda hacia adelante. Perfecto, volvemos con las articulaciones. Y ahora hablaremos de las articulaciones de los arcos vertebrales. Muy bien, estas articulaciones adquieren el nombre de articulaciones cigapofisarias. De hecho, ya hemos hablado de estas en los videos pasados. Y recordemos que las vértebras también se conectan, pues, gracias a sus procesos articulares, ¿ok? En total, en una vértebra normal, pues tenemos 4 procesos articulares. 2 superiores y 2 inferiores. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Por lo tanto, estamos viendo una vértebra del lado derecho. Por lo tanto, no podemos observar el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos el proceso articular superior del lado derecho. Allá tendríamos el izquierdo que no se observa. Y este sería el proceso articular inferior del lado derecho y el izquierdo que tampoco lo podemos observar. Este tipo de articulaciones, como ya les dije, se llaman articulaciones cigapofisarias, ¿ok? Y son de tipo sinovial planas, ¿ok? Todas las articulaciones que son de tipo sinovial tienen una cápsula articular alrededor, es decir, como una bola de cartílago que rodea la articulación, y esto con el fin de protegerla y darle estabilidad. Pero les recuerdo que todo esto ya lo mencioné en mi video de tipos de articulaciones para que se vayan y se den una vuelta y dominen el tema. Muy bien, estas articulaciones están acomodadas de tal forma que permiten los distintos movimientos de la columna, ¿ok? Entonces aquí tenemos una vértebra, como los procesos articulares inferiores de esta vértebra se están articulando con los procesos articulares superiores de esta vértebra, ¿ok? Puede sonar un poco confuso, pero solo hay que irnos de una manera lenta. El proceso articular inferior de la vértebra de arriba con el proceso articular superior de la vértebra de abajo, ¿ok? Muy bien, entonces como les dije, pues es la disposición de estos procesos, porque es diferente tanto en la región cervical como en la región torácica como en la región lumbar,
la disposición de estos son diferentes, pero gracias a estos pues nos van a dar los distintos movimientos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta es una vértebra que se encuentra en la región torácica y vemos cómo está en la disposición de sus caras articulares, de sus procesos articulares, como si formaran un arco, ¿no? Como si formaran un medio círculo, y esta disposición nos ayuda a rotar la columna, y de hecho en la región torácica es donde tenemos la más amplia cantidad de movimientos en cuanto a la rotación. Muy bien, y tenemos varios ligamentos unidos a estas articulaciones. Recordemos un poco de la anatomía de una vértebra normal, ¿no? Que cuenta con un cuerpo, cuenta con un arco. Este es el arco vertebral, que se forma gracias a los pedículos y a las láminas, ¿ok? Y tenemos 7 procesos, 4 articulares como los acabamos de mencionar, 2 transversos y 1 espinoso. Muy bien, entonces hay un ligamento que se encarga de unir las láminas de todas las vértebras, ¿ok? Entonces recordemos, estas son las láminas de las vértebras. Muy bien, son las láminas. Y en este caso, para que se les haga más fácil, vamos a ver como este conducto vertebral es como si fuera forma de una casa, ¿no? Aquí tenemos la casa. Las paredes de la casa son los pedículos, el suelo es el cuerpo y el techo de la casa son las láminas. Muy bien, entonces estas láminas van a estar unidas tanto con las láminas de arriba como con las láminas de abajo de las vértebras. Muy bien, y este ligamento que se encarga de unir a las láminas se denomina ligamento amarillo. Muy bien, aquí lo tenemos, ligamentos amarillos que están uniendo las láminas de cada vértebra, y literalmente se llama amarillo porque es de color amarillo claro, entonces es literalmente por eso. Y el objetivo de todos estos ligamentos es limitar la flexión brusca de la columna, ¿ok? Todos los ligamentos de los que hablemos se encargan de evitar la flexión, de una flexión excesiva. El único que se encarga de la hiperextensión es el ligamento longitudinal anterior, ¿ok? Ahora, también contamos con ligamentos interespinosos, como lo dice su nombre, inter, que viene de entre, y espinosos, pues de proceso espinoso. Entonces interespinoso pues son ligamentos que se encuentran entre cada proceso espinoso, ¿ok? Y los podemos observar aquí, ¿no? Entonces este es el proceso espinoso. Estamos aquí viendo una vista posterior y un poco lateral de la columna. Este es un proceso espinoso, acá tenemos otro proceso espinoso, por lo tanto el ligamento que esté entre esos dos procesos espinosos pues es el ligamento interespinoso. Muy bien, hay que importante recordar que tenemos dos tipos de palabras. Déjenme los escribo aquí, que es inter e intra, ¿ok? Cuando en anatomía vean inter, se refiere a que está entre dos cosas, ¿ok? Como aquí, interespinoso, entre dos procesos espinosos. Pero si ustedes ven el intra, este significa que está adentro de algo, ¿ok? Está dentro de algo. Si fuera intraespinoso, pues estaría dentro del proceso espinoso, pero eso no pasa, ¿ok? Es inter, ¿por qué? Porque está entre dos procesos espinosos. Muy bien, y tenemos otros también, por ejemplo, tenemos el ligamento supraespinoso, que este sí está hasta atrás de la columna, es el más posterior, y este pasa por la punta de cada proceso espinoso. Y como lo dice su nombre, supra, por arriba, por la punta de los procesos espinosos. Entonces, si aquí tenemos toda la columna, pues más o menos iría así, ¿no? Para arriba, tocando cada proceso espinoso. Y este proceso espinoso, este ligamento, en la parte del cuello tenemos que es el ligamento nucal, que básicamente es la continuación del ligamento supraespinoso. Pero este ligamento nucal, porque está en el cuello, en la nuca, es fuerte y ancho. Y este también nos va a ayudar a dar inserción a los músculos del cuello. Entonces vean cómo lo tenemos aquí. Viene como ligamento supraespinoso por arriba de los procesos espinosos y luego se convierte en ligamento nucal. Y también contamos por último con los ligamentos intertransversos, que como los dice su nombre, pues estos están entre los procesos transversos de cada vértebra, ¿no?
Por último tenemos a las articulaciones craniovertebrales, que como los dice su nombre son la unión de C1 y C2 y de C1 con el cráneo, ¿ok? La unión de C1 con C2 se llama articulación atlantoaxial. Recordemos que C1 se llama atlas y C2 axis, entonces atlantoaxial. Y la articulación de C1 con el cráneo se denomina atlanto-occipital. ¿Por qué? Porque C1 es atlas, aquí vemos atlas C1, y pues se va a unir específicamente con el cráneo, pero en su parte del hueso occipital, que es este hueso que vemos en morado. Aquí estamos viendo el cráneo, pero lo estamos viendo desde abajo, ¿ok? Estas dos articulaciones son de tipo sinovial y como mencionamos ahorita, estas no tienen discos intervertebrales. Y la forma de estas articulaciones hace que la región con más movilidad de toda la columna sea la región cervical. Muy bien, entonces, la región atlanto-occipital permite movimientos de flexión y extensión de la cabeza, como cuando decimos que sí. Y también permite movimientos de inclinación lateral, cuando nos estiramos y movemos la cabeza hacia un lado. Esta articulación está cubierta por ligamentos denominados membrana atlanto-occipital anterior, y tenemos una anterior y una posterior, ¿no? La anterior es la continuación del ligamento longitudinal anterior. Aquí viene el ligamento longitudinal anterior y acá arriba se denomina membrana atlanto-occipital anterior. Y la posterior va a ser continuación del ligamento amarillo. La posterior, ojo, la posterior no es continuación del ligamento longitudinal posterior. La posterior es continuación del ligamento amarillo. Y por último tenemos a las articulaciones atlantoaxiales, que son las de C1 con C2. Y en este caso tenemos tres tipos de articulaciones. Tenemos dos laterales y una media, ¿ok? Las dos laterales son las de las masas de C1 con las masas de C2, es decir, cuerpo con cuerpo. Y la media es la de el diente de C2 con C1. Este video y todo esto ya lo hablamos en el video de vértebras cervicales, para que te vayas a dar una vuelta por allá. Las dos articulaciones laterales son de tipo sinovial plano y la media es de tipo sinovial trocoide, ¿ok? Estas articulaciones permiten la rotación de la cabeza, como cuando decimos que no, ¿ok? Aquí C1 y el cráneo van a funcionar como una sola unidad y giran en C2, específicamente en el diente de C2, que tiene una función como de eje. Los ligamentos que vamos a tener aquí son el ligamento transverso del atlas, que lo podemos observar aquí. Este ligamento literalmente se encuentra de manera posterior al diente, ¿ok? Aquí estamos viendo C1 y S2 de una forma anterior, entonces imaginemos un ligamento que está por detrás del diente, ¿ok? Que básicamente, si lo dibujamos de manera realista, pues entonces estaría de que aquí atrás, ¿no? Y ese ligamento, como les menciono, es el ligamento transverso del atlas. Y aquí en este corte tenemos una vista posterior. Aquí podemos ver el diente y tenemos este ligamento, que es el ligamento transverso del atlas, que lo que hace este ligamento es impedir que el diente se vaya hacia atrás. ¿Por qué? Porque por aquí pasa la médula espinal, entonces si el diente se va hacia atrás y toca con la médula, pues puede generar muchas consecuencias. Por lo tanto, ese ligamento se encarga de proteger al diente para que no se mueva de su lugar. Muy bien, de este ligamento salen otros, uno para arriba y otro para abajo. Estos se denominan fascículos longitudinal superior y fascículo longitudinal inferior. Y estos tres ligamentos, el fascículo superior, el fascículo inferior y el transverso del atlas, se juntan y en conjunto van a formar lo que se conoce como el ligamento cruciforme del atlas, ¿ok? Ligamento cruciforme del atlas. Cruciforme porque tiene forma de cruz, ¿ok? Y aquí lo podemos ver como tiene forma de cruz. Y ese es el ligamento cruciforme del atlas, que se forma por esos tres ligamentos. También vamos a tener a los ligamentos alares, ¿ok? Estos ligamentos alares los podemos observar aquí
Vemos como estos ligamentos van a salir de los dientes y se van a ir hacia los laterales. Vemos como están un poco inclinados aquí porque se están yendo hacia arriba y hacia los laterales. Específicamente se van hacia cada lado del foramen magno. Estos ligamentos son cortos y redondeados, más o menos de 0.5 centímetros de diámetro, y nos sirven para impedir la rotación excesiva de la cabeza. Y por último tenemos a la membrana tectoria, que esta es la continuación del ligamento longitudinal posterior, que en esta imagen la estamos viendo que está cortada. Esta va a pasar de manera posterior a la articulación atlantoaxial media y entra por el foramen magno y se coloca dentro de la cavidad craneal. Ok, entonces vamos con este es el ligamento longitudinal posterior, que aquí lo cortaron, pero más o menos cubriría todo esto, y acá arriba se convierte en membrana tectoria. Muy bien, vamos a recapitular por último ya como así de manera general todos los ligamentos. Vemos como el ligamento longitudinal anterior, en que se va a convertir en ligamento atlantoaxial anterior y en ligamento atlanto-occipital anterior. Ok, es el mismo, simplemente cambia de nombre. El posterior, que está dentro del conducto pero de manera posterior a los cuerpos, se convierte en membrana tectoria, que como les dije, pues este va a entrar a la cavidad craneal por el foramen magno. El ligamento amarillo, que es de color amarillo y este une a las láminas, se convierte arriba en membrana atlantoaxial posterior y en membrana atlanto-occipital posterior. Y el ligamento cruciforme, que era la unión de tres ligamentos: el ligamento transverso del atlas, el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior. Muy bien. Y eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video, por haberlo visto. Y aquí te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme y seguir viendo contenido de medicina. Una vez más, gracias por todo el apoyo que me han dado en este canal, en mis redes sociales como TikTok. Y de igual manera subimos contenido de medicina. Nos vemos hasta la siguiente.